Vámonos al mensaje de hoy. Porque esta mañana quiero compartir qué es lo que se opone a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene muchos enemigos. Y nosotros somos bendecidos acá en la CSR porque podemos expresar, hablar, manifestar los textos de la Biblia. Los usamos con propiedad y el Señor es bueno para guiarnos. Tienen que tener certeza de que en todos los estudios, todas las reuniones que se realizan durante la semana y aún en la prédica, ¿no es cierto? El máximo empeño que se tiene es precisamente ser fieles al compromiso de llevar la palabra clara y según el mensaje, no interpretándole, no dándole unas aplicaciones extrañas, sino simplemente ser exactos en lo que dice la palabra de Dios. Y creo que ya sabemos lo necesario para tener una vida en obediencia, pero nos está faltando practicar más su palabra. Por eso debes orar más, estudiar más, tener más ansia de obedecer, entender, meditar, para poner por obra la palabra de Dios. Por ejemplo, decimos para ser un buen esposo, ahora que se va a retomar nuevamente el discipulado matrimonial, para ser un buen esposo o una esposa, bueno, tú ya sabes y porque has leído en la Escritura qué es lo que dice, ¿no es cierto? Supuestamente ya estás preparado, ya estás preparada. Bueno, pero ahora queremos verlo, ¿cierto? Sabemos que ya conoces el texto, pero queremos verlo. ¿Qué dice? El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Eso lo sabemos, ¿cierto? Ahora queremos verlo, ¿ya? Y la esposa no tiene que amar a su marido. Tiene que respetarlo, ¿sí? No le pedimos más, nada más. Esito nomás es. Solo tiene que respetarlo, ¿ya? Nada más. Todo lo que se quiere. Ahora, para ser un buen colaborador, un buen trabajador, ya sabemos qué hay que hacer, ya todo el mundo ya lo sabe. Trabajar para el ojo del Señor, no para el ojo del amo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está viendo todo el tiempo, es lo que dice la Biblia. Y para que te vaya bien como estudiante, también ya sabes qué hacer. Y muchos no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque no quieren. La palabra de Dios es la guía para tu vida. En ella está toda la verdad y es aplicable a cada circunstancia. Es un manual práctico, donde se muestra el inicio de una vida, como ejemplo, su desarrollo y su final. En circunstancias, en ejemplos, en vidas. Es un manual práctico. Y sabes que tal como dice la Biblia, así va a suceder. Así pasa en la realidad. Así que si ves que alguien hace algo bueno y el Señor lo bendice, sabes que esa es la práctica. Y cuando ves que alguien debe hacer algo y no lo hace, y el Señor lo disciplina, sabes que así también va a ser ahora. Porque Dios no ha cambiado. Mantiene sus decisiones, sus promesas y la forma en la que trata el pecado y la desobediencia. Y los personajes que están en la Biblia son personas de carne y hueso, hombres y mujeres reales, con situaciones reales semejantes a las tuyas. Así que no te conformes con una dosis de la palabra al día, pequeñita. Peor si es que todo tu alimento es una vez a la semana. Y ojalá que dejes de acudir a esa comida recalentada. Tú prepárala, tú vela, analiza. En base a lo que aprendes, aplica en tu vida. Porque sabes lo que te conviene. Que cada día Dios te lo recuerde y que al hacer su voluntad encuentres gozo y paz. Porque la palabra de Dios es práctica y eficaz. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, versos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu,
de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, Israel tenía la teoría, conocía las Escrituras, pero no hacía lo que Dios manda. Y ese era su enemigo número uno. Dios es bueno en gran manera. Y cuando cumple sus mandamientos, pues te concede muchas bendiciones. Te ha dado sus mandamientos para que seas bendecido. No para que te desesperes, para que te aburras o para destruirte. Todos esos mandamientos te ayudan a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Te fortalecen ante las pruebas y con toda seguridad tienes paz en el resultado. Por ejemplo, si tú te vas al libro del Deuteronomio, en el capítulo 28 están las bendiciones y las maldiciones. Y ahí te dice que prestes atención para poner por obra su palabra. Y claro, los que han leído saben que hay el doble de maldiciones que de bendiciones. Y sí, hay bendición cuando pones por obra en tu vida la palabra de Dios. Cuando no lo haces, es porque hay algo que se opone en ti. Y ese algo que tú lo tienes y que del cual no te estás pudiendo librar, tiene un nombre. Se llama idolatría. La idolatría es la que te impide amar la palabra de Dios. Israel fue un pueblo idólatra. Y fueron idólatras en el desierto, en Canaán, en Egipto. Pero diría con tristeza que son igual que nosotros. Nosotros también le hacemos buena pierna al pecado a través de la idolatría. Mira, lo primero que Dios le pide a Abraham fue que deje la idolatría. Ya vamos a ver a qué ídolo se refiere. ¿Cómo lo debe hacer? ¿No es cierto? Obedeciendo lo que Dios le manda. Ahora, puede ser que parezca que nosotros los cristianos no tenemos ídolos. ¿Por qué? Porque más de uno debe decir, no, yo no tengo ni un cuadro siquiera. Nada que refleje ninguna imagen de algo. Pero así como Israel adoró ídolos, los creyentes los tenemos en el corazón. Y en Ur de los Caldeos, de donde le pide a Abraham que salga, los estudios determinan que había idolatría. Eran adoradores de los astros. Claro, y vos crees que porque no tienes imágenes en tu casa, pues ya estás libre de esa dificultad. No, porque las imágenes están en tu mente y en tu corazón. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versos 1 al 3? Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como hemos visto, Abraham fue obediente. Aunque él no sabía a dónde iba exactamente, aún así, él fue a ese lugar. Y si se dan cuenta, ha habido unas bendiciones, ¿sí?, que acabamos de leer. Y esas le prometió a Abraham si es que él obedecía. ¿Has contado cuántas son? Te paso el dato. 6. La primera es hacer de él una nación grande. ¿Y de dónde parte el Señor para hacer una nación grande? De que su esposa es estéril. ¿Ah? ¿Incoherencia? No, un Dios suficiente. ¿Sí? Él ahí le prometió
una nación grande. Bien, anda agarrando tú las cosas que te van comparando. ¿Cuántas cosas a ti te parece que Dios te ha prometido, pero que no sé si los podrá hacer? O sea, yo creo que ya no es tiempo, yo creo que ya no quiere para mí, yo creo que ya ha pasado el momento, véala, ¿ya? Ahora, con el cumplimiento de ese mandamiento que Dios le dio a Abraham, vendría la primera bendición. ¿Cuál sería la primera bendición? Que Sara tendría un hijo. Entonces, no es solamente que el Señor te promete algo, sino que ya te muestra con evidencia qué es lo que está pasando. La segunda era que iba a bendecir, ¿sí? Si Abraham dejaba a su padre, perdía su herencia, ya no tendría. Sus hermanos seguramente no querrían que él ya tenga nada, porque se habría ido. Pero Dios le daría otra herencia, una herencia que no era material, sino una herencia espiritual. Y sí le dio también un territorio físico, pero la mayor herencia era la espiritual. La tercera es que iba a engrandecer su nombre. ¿Cómo iba a engrandecer su nombre? Bueno, Abraham no tenía hijos, dejó su tierra, dejó a su parentela, pero el Señor lo haría grande en todo sentido. Humanamente era imposible, y mejor, porque no dependía de Abraham, sino que estaba en manos de Dios, que es todopoderoso. Y la cuarta le dice, serás de bendición. Por un lado, Dios lo bendice, y luego Abraham iba a bendecir a muchos, a todos. En Gálatas 3:14 dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a quienes, a los gentiles. ¿Para qué? Para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por esta promesa a Abraham? No tenemos ni idea. Porque esa palabra bendecir significa literalmente ser beneficiado. Y los beneficios no siempre están relacionados a temas materiales. Les voy a dar algunos ejemplos de personas bendecidas. Por ejemplo, José en la casa de Potifar era un esclavo y era beneficiado. Era un esclavo bendecido. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Cuántos hay, no es cierto?, que no tienen esa condición de José, pero se esfuerzan tanto y no logran nada de lo que quisieran. En la cárcel, cuando lo llevan a José, también fue beneficiado, era un preso, un esclavo, y aún allí, en ese lugar, era prosperado. La quinta promesa es que iba a bendecir a quienes lo bendigan y maldecir a quienes lo maldigan. Eso te da una referencia de protección. Mira lo que dice en Proverbios 12:2. El bueno alcanzará el favor del Señor. Es decir, todo aquel que hace bien a Abraham va a alcanzar el favor del Señor, pero él condenará al hombre de malos designios. Es decir, que todo aquel que maldiga a Abraham, pues va a ser también maldecido por el Señor. Ahora, el asunto está que esas promesas, ¿no es cierto?, te las da a ti también. Así es que tú estás protegido por el Señor. Por eso yo tengo mucho dolor, se puede decir en cierto sentido, porque no sé cómo hacerles entender que hay muchos, gente del mundo, gente que no conoce a Dios, gente que dice conocer a Dios, que anda fatigando, lastimando, hiriendo a los cristianos, a los hijos de Dios. Y no sé cómo hacerles entender de que eso algún rato les va a redundar mal. No es karma, eso les va a redundar en mal. Y es un mal provisto por Dios. Es algo que no hay, de lo cual no hay escapatoria. Y nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Me estás maldiciendo, pero
en lugar de que tú me afectes a mí, en realidad te estás afectando a ti. Por eso debemos predicar el Evangelio de Jesús, para que todos entiendan que deben cambiar de actitud, que ese pecado que los está dominando deben dejarlo, para que dejen de ser maldecidos por Dios. Bueno, la sexta dice que van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esto se cumple en Jesucristo. Él derramó bendición a toda la humanidad. Ahora, dejando la idolatría, Abraham podría conocer las promesas de Dios y las podría recibir al ser obediente. Entonces, antes de recibir las promesas y las bendiciones de Dios, ¿qué debería hacer Abraham? Tenía que dejar la idolatría. Ahora, tú no vas a poder obedecer si no conoces la Escritura. Por lo tanto, esfuérzate más por saber más de Dios, estudia, medita. Mira esta situación que está en la Escritura, que probablemente tú la has leído hace un tiempo y no le has prestado toda la atención. Amós 5, 25 y 26. Habla el Señor. ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Al contrario, llevaban en andas el tabernáculo de sus ídolos, Moloc y Kium, cuya estrella ustedes mismos se hicieron. ¿Qué dice? Israel estuvo en el desierto durante 40 años y en Egipto el faraón los esclavizó 400 años. Pero dice aquí en Amós 5 que en su travesía por el desierto llevaban el tabernáculo ¿de quién? De Moloc y de Kium. Eran sus dioses que adoraban. ¿Eso han visto en alguna película ustedes? ¿Han visto en alguna referencia de cuando hacen el paso del desierto, cuando van el grupo de hebreos caminando por... ¿Han visto alguna vez que estén llevando en andas algo relacionado a esos dioses? Por eso es que nunca ellos, ¿no es cierto?, recibieron la bendición prometida. Porque ellos no querían dejar esos sus ídolos. Por un lado, adelante, en primera línea, estaban llevando el tabernáculo de Moisés. Pero también durante los 40 años llevaron el tabernáculo de sus ídolos, Moloc y Kium. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿será posible que Moisés no se enterara que el pueblo llevaba otro tabernáculo? Bueno, para beneficio de Moisés hay que decir que esa gente que caminaba por el desierto no eran 50, sino eran millones. Así que por lo tanto, ¿no es cierto?, es posible que ese tabernáculo de Moloc y de Kium lo hubiesen escondido. Lo hubiesen llevado camuflado. Ahora, eso mismo tú puedes hacer ahora. ¿Sabes cómo? Vienes y adoras a Dios en el culto. Y te sientes en paz con Él. Y en la semana sacas a tus dioses y los adoras. ¿Por qué? Porque ya no hay culto. ¿Por qué? Porque ya estás solo tú y ellos. Y los tienes ahí delante tuyo. A tus dioses en todos los días de tu trabajo. ¿Cuáles son esos dioses? Cada uno se hace sus propios dioses. Hasta sus necesidades son dioses. Y Esteban, para que no digan, no, historia del Antiguo Testamento, en Hechos 7, 42 y 43, Esteban vuelve a recordar esa mala acción, pero esta vez menciona a un Renfán, que es el mismo que Kium. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó
para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Ahora, Moloc es una figura histórica y bíblica asociada principalmente con el sacrificio de niños. O sea, es un símbolo de tiranía destructiva. Y Kion representa al planeta Saturno como una deidad astral y a los ídolos y los pedestales del culto pagano. Ahora, quiero que preste atención cómo se relaciona Moloc. Él se relaciona con hacer lo que tú quieres. Es que nada, que, no, yo no sacrifico niños, no, yo no estoy postrado ante una imagen. No. Moloc ahora en tu vida se representa cuando haces tú lo que tú quieres. Es decir, la rebeldía. Y Kion se los relaciona con ¿qué? Con hacer como tú quieres. Es decir, el orgullo. ¿Quién no conoce estos ídolos? Todos, aún los cristianos tienen estos ídolos en su corazón y los adoran. No, los protegen, los cuidan. El primero, Moloc, te lleva a hacer tu voluntad. Pero veas que Dios es bueno. Y para contrarrestar eso de que tú estás haciendo siempre tu voluntad, Dios te envía personas para que te manden. Y en honor a ese ídolo, tú te opones a la autoridad. No quieres hacer lo que te mandan. Te rebelas, te resistes a obedecer. Pero donde vayas, siempre habrá una autoridad dando instrucciones, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia. Pero a vos no te gusta que te manden. ¿Por qué? Porque estás adorando a tu ídolo Moloc. Y Dios quiere destruir ese ídolo que te hace hacer lo que Él quiere que hagas. Y ese es el ídolo que siempre tuvo Israel. Este ídolo te impide leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en tu corazón no quieres que te digan lo que tienes que hacer. No quieres que te diga Dios, esta es la manera en la que tú tienes que comportarte. La Biblia no tiene historias, tiene mandamientos. Pero si no quieres cumplirlos, no vas a tener ganas de leer la Biblia. Y entonces demuestras que amas a Moloc y no a la palabra de Dios. ¿Ya? Ojo con eso. Cada vez que tú dices, ya van a empezar con los mandamientos, y otra vez que cómo hay que comportarse, tu ídolo Moloc te está gritando, me estás olvidando, vení, que yo te cuido. El segundo ídolo es Kion. ¿Y qué es este? El orgullo. Quiere que todo se haga, ¿cómo? Como tú dices. Porque piensas que es mejor, porque sabes hacer mejor las cosas, porque tienes la razón, y en realidad, porque crees que tú tienes el control. Así es que, si quieres vivir la palabra de Dios, debes destruir esos dos ídolos. Dice Ezequiel 20, y les dije, cada uno arroje las cosas detestables que les atraen, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios.
pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Israel tenía esos ídolos en Egipto. ¿Y Egipto qué representa a nuestro tiempo? El mundo. El orgullo, ¿de dónde lo traes? Del mundo. El deseo de hacer tu voluntad, ¿de dónde la traes? Del mundo. Y cuando vienes a la iglesia, pues quieres seguir mandando y hacer lo que quieres y como tú quieres que se haga. Pero lamentablemente aquí manda Dios y hay otros planes. Pero te puedo advertir algo, que Dios derrama su ira sobre los desobedientes. Y ahí es donde estás y contra lo que estás haciendo, que Él está derramando su ira. Es que todas las veces que dices, ay, culto domingo, ¿por qué pero? ¿Quién salió ahí? Tu ídolo. ¿Moloch o Kio? ¿Y por qué tiene que ser siempre ahí? ¿Por qué no puedo ver por la televisión? ¿A quién le estás haciendo caso? A tu ídolo. ¿Moloch o Kio? Y si fuera más tardecito nomás como para saludar a todos al final. Son ideas que te pone el ídolo al cual tú lo estás protegiendo, cuidando y guardando. Y uno dice, no, pero no es así, es que yo a veces quiero hacer, pero de pronto me encuentro con que estoy lavando la ropa. ¿Domingo? ¿En la mañana? ¿A las 9:30? Pero de pronto sí he puesto la lavadora, ahora que me he quedado mirando a qué hora acaba. Eso es tu ídolo. Que te dice, no, o sea, ¿cómo te van a ordenar a vos? Vos haz como quieres. Hay que lavar la ropa. ¿Cuándo? Domingo, está bien, domingo. Encuentras miles de formas para poder desobedecer lo que Dios dice. Dicen Colosenses 3, 5 al 6. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal, o sea, todo lo que son ustedes, como muertos. A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Así que, por lo tanto, el Señor te exhorta a salir de la idolatría. ¿Por qué? Porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y así se comportó Israel. Su idolatría reflejaba que era un pueblo adúltero. Si tienes idolatría, pues necesitas ser liberado de ese pecado. Pero si no lo reconoces, jamás le vas a pedir a Dios que obre en tu vida. Porque si para ti Moloch es lo más importante, Kium tiene todavía su valor en tu vida, jamás le vas a decir que te los quite. Y el Señor, pues te va a dejar con tu pecado hasta que aprendas. La idolatría, por si acaso, no es estar de rodillas mirando una imagen o un bulto o un cuadro, no. La idolatría es toda acción que te lleva a adorar cualquier cosa en vez de adorar a Dios. Y es todo lo que es más importante para ti. ¿Qué es a lo que le das más importancia? Eso es justo lo que te está generando idolatría. Incluso lo que haces por agradar a Dios, pero en el fondo es para hacer tu voluntad o para hacerlo a tu manera. Y eso obviamente es pecado.
No te olvides que Jesucristo se entregó en sacrificio para vencer el pecado. Y eres libre si crees en Él, si aceptas que Él sea tu Señor y Salvador. Es decir, no hay otro que mande sobre Él. Él lo que dice, eso se tiene que hacer. Bueno, a ver, quiero explicarles con un ejemplo qué es este Moloch y qué es Kium, ¿ya? Samuel le dijo a Saúl que debía pelear contra Amalek y debería matarlo, ¿ya? Ahora, claro, más de uno ya ha escuchado y ellos me dicen, no, pero ¿cómo es una contradicción? El Señor dijo, no matarás. Bien, tema de otra conversación, pero en este caso Amalek debería ser eliminado. ¿Por qué? Porque esos pueblos idólatras representan actitudes del corazón y debes destruirlos. ¿Por qué? Porque son muy influentes para ti. Los madianitas también son otro ejemplo, ¿ya? Estos representan la rencilla, el pleito. Entonces también había que matar el deseo de estar peleando con todos. Yo les garantizo que no es lindo estar en la casa con un madianita. Por eso debían acabar con Madián, que es la disputa y la contienda. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que casa llena de banquetes con discordia. Así es que ahora a Saúl le ha dado la instrucción de que mate a Amalek. Eso representa tu carne, que son los deseos, los pleitos, el adulterio, los malos pensamientos, bueno, muchas cosas más. Y a Saúl le dio la orden de matar todo eso. La fornicación, la idolatría, la avaricia, la codicia. Y a ver, veremos si cumplió o no. ¿Qué dice Samuel 15, versos 13 al 21? Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel le dijo, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, y fui a la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Me encanta leer a mí esto, porque demuestra que Saúl era un idólatra, sin vergüenza más todavía. He cumplido. Querías que pero he matado. Es más, te he traído de muestra al rey. O sea, no lo has matado al rey. No, te lo traje como rehén. ¿Y las ovejas? No, eso es el pueblo ha pedido. ¿Para qué? Para que hagan sacrificios a tu Dios. ¿Sabes qué? Solo complicas más las cosas cuando te empiezas a justificar. Le pones parches y es una gran mentira y se hace una bola de nieve. Ya no le culpes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia, al pastor. Ya no te justifiques, asumí nomás lo que te toca. Dios le dijo que destruyera todo, pero Saúl tuvo una mejor idea. Así es que no obedeces la Escritura porque no te interesa.
Por ejemplo, la Biblia dice que la ofrenda la debes preparar y dar de corazón para que no peques, ¿sí? Para que no peques. Y mira lo que dice en 1 Corintios 16. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, ¿cuándo es eso? Domingo. Cada uno de ustedes aparte y guarde, según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces las ofrendas. Aplicado a nuestro tiempo, es bien simple, ¿ya? Dice, cuando tú estás para ir al culto, primero que dices, me vestiré bien porque me van a mirar, ¿no ve? Las hermanas, los hermanos, y por ahí me van a criticar. Bien, ¿de eso te has preocupado? Excelente, me parece bien. Luego dices, me puedo afeitar, creo, porque ya estoy como el vagabundo. Me afeitaré, me voy a poner perfume, voy a ir bien equipadito. ¿Sí? Bien. Pero dice el Señor que ya que estás viniendo al culto, no te olvides que tienes que dar tu ofrenda. Entonces, no estés ese rato, el rato dice, hermanos, pasen a dar la ofrenda. Monedas, ¿no? No he traído. ¿Ahora qué hago? No. Como estoy pensando en ir a encontrarme con mis hermanos para adorar a Dios, y Él quiere que yo lleve mi ofrenda según Él mismo me ha prosperado, entonces la preparo en mi casa y la traigo lista. No, ese rato nomás, como sea, lo que haya, como pueda. ¿Ya? Pues así somos con los mandamientos de Dios. Siempre se los quiere interpretar. No, haz lo que dice en la Biblia. Bien, volvemos a Saúl. Pensó que era bueno conservar los animales, pero Dios demanda obediencia. Dijo que tenía que matar a todos, a los bebés, a los animales, a todos los que estuvieran ahí. Pues tú debes matar todos los pecados, hasta los más pequeñitos. Mira, por ejemplo, y es un tema que es bien agarrador, ¿ya? El tema de la música, ¿sí? Y la música del mundo te influye, ¿o no? Ya, dices, no, a mí no me influye la música del mundo, y después estás con tu piecito así, no para nada. Y cuando ponen rock, ya estás queriendo sacudirte, ¿no? Y dices, es que claro, es que esa música también. Pero ¿cuál es entonces? La música romántica es buena. Uy, y eso está peor. ¿No es cierto? Porque te empiezas a acordar de todas las cosas que has hecho. No te engañes, ¿ya? El diablo no va a venir con una cadena para atarte. Él trae un hilo, pero es un hilo de pescar. Y te da 1.000.000 de vueltas. Así es que cuando crees que te vas a liberar, ya no puedes. Hay gente que dice, no, el licor sí, no, está bien, el licor es una bebida social. He sabido de un hermano que estuvo 10 años sin beber, una gota. Y entonces cuando fue al culto, le dieron el vino en la iglesia. Claro, ¿ves? Ya les hemos echado la culpa. ¿Quién le dio? ¿Por qué le dan? ¿Qué pasa con esos diáconos? No. Él tenía que tomar o no. ¿Sí? Bueno. ¿Y dónde acabó? En el cementerio de elefantes. Porque era un hombre débil. Era un hombre débil. Hay muchas cosas que no tomas en cuenta que es pecado, y dar soborno es también pecado, ¿ya? Colarse en la fila es pecado. Saúl dice, he traído estos animales para sacrificar a tu Dios. Tienes que llamar las cosas como dice la Biblia. La idolatría te engaña. Mira lo que dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad de idolatría.
Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, a Dios no le impresionan los sacrificios, ¿ya? Hay que dice, no, pero 7 de la mañana me levanto para estar en el grupo de oración. Si tuvieras que ir a otra cosa más urgente, seguro te levantarías más antes y no te estarías quejando, ¿sí? Él aborrece 2 cosas, la rebelión y la desobediencia. Y la rebelión tiene que ver con Moloch. ¿Y la desobediencia con quién? Con quién. ¿Y la rebelión qué es? Es no hacer caso, es hacer tu voluntad, es seguir tus propios pasos, es imponer tus planes. ¿Y la desobediencia? Pues es ser necio, terco, falto de entendimiento, autosuficiente, idólatra al final. ¿Y esto con qué se relaciona? Pues se relaciona con el orgullo. Si tienes orgullo, tienes de ídolo a Kium. Y si te gusta hacer tu voluntad y no quieres hacerle caso al Señor, pues tu capitán es Moloch, ¿no? Y el final es triste. Saúl desechó a Dios y dejó de ser rey. Si haces igual, pues no esperes un final feliz. Jeremías 7 dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, añadan sus holocaustos a sus sacrificios y coman la carne, porque yo no hablé a sus padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les ordené. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. A Dios no le interesan los sacrificios. Les mandó escuchar su voz, estar atentos a su palabra. Y cuando no estás atento, demuestras que no amas la palabra de Dios. Es porque quieres hacer lo que a ti te place, no lo que Él manda. Por ejemplo, si vienes todos los domingos a la iglesia y escuchas las prédicas, pero no las practicas, estás siendo rebelde e idólatra. Me acuerdo, y aún los tengo en la mente, a una pareja que decía, pastor, entre más escuchamos, más nos condenamos. Nos vamos a ir nomás de la iglesia. Y al final salieron con su gusto. No están aquí. Y por lo que yo sé, en ninguna iglesia. En ninguna iglesia. Lo que debes hacer es escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Entonces sí vas a demostrar que eres parte de su pueblo obediente. Pero Israel, ¿qué hizo? Prefirió caminar en sus propios caminos, en sus propios planes. Si no tienes tu interés en practicar la palabra, estás igual que Israel. ¿Cómo dice que estaban ellos? Yendo hacia atrás y no hacia adelante. Solamente ponte a pensar en la cantidad de cosas que tú planeas, piensas, esperas, deseas y anhelas que se cumplan y todavía siguen en la lista de espera. Algo no está bien. Algo está siendo gobernado por Moloch o por Kium en tu vida. Algo de lo que tú deseas, anhelas, esperas, ansías con todo el corazón y no sale, está gobernado todavía por Moloch o por Kium. Debes obedecer y entonces vendrán las bendiciones. Y si no practicas la palabra, entonces vendrá la maldición. Y quiero que veas un ejemplo de lo que es conocer, escuchar, pero no obedecer la palabra de Dios.
Bueno, uno de los hijos de Salomón fue rey. Pero cuando llegó de rey se dividió el pueblo. ¿Qué se llamaba este? Se llamaba Roboam. En Primera de Reyes 12 abrimos el relato. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Genial. Todo el mundo quería que él sea rey y ahí lo tienen para rey. Roboam fue rey y el pueblo le presenta una solicitud. ¿Puedes reducir los impuestos? Ya, ¿perdonas aunque sea? Y él dice, preguntaré. A veces yo digo así, ¿ya? Cuando digan eso, paren su oreja. Cuando yo digo, preguntaré. Preguntaré, dice el rey, y va y pregunta a los ancianos. Y los ancianos de Israel le dicen, reducí los impuestos. Y él dice, veré una segunda opinión, lo cual parece sabio. ¿Y dónde va? Donde sus amigos, los jóvenes, de su tanda, de su equipo, de su club, de su colegio. Y le dice que quieren que reduzca los impuestos. ¿Impuestos? Nada que ver. Más bien, dales más duro a estos viejos. ¿Qué cosa? Fuera. Nada. Y entonces, ¿qué pasó? Pues cuando consultó a sus amigos, fue más severo con el pueblo. Nada, señor. Antes no querían pagar 10 de impuesto, ahora 20 van a pagar. Y la consecuencia fue que el pueblo se dividió. Y el pueblo fue a buscar a otro, a Jeroboam. Y a ese lo nombraron rey. Ya lo que dice Primera de Reyes 12. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, ¿qué es lo primero que le había dicho David a su hijo Salomón? Cuando tú gobiernes este pueblo, escucha a Dios y escucha lo que te digan ellos. El pueblo respondió al rey, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí, ese es David. A tus tiendas, Israel, váyanse todos. Mire ahora por su casa David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. Y no hubo quien siguiera a la casa de David, sino la tribu de Judá. De tener todo el apoyo, llegó a tener una sola tribu. Para ganarse el afecto del pueblo, a la usanza vieja de cómo hacen los políticos, ¿no es cierto? Este nuevo rey dijo, creo que estos están yendo nomás hacia Jerusalén, regresan de nuevo, por ahí se van a volver a acostumbrar. Nada, les haré lo que quieren. E hizo 2 becerros. Y les dijo, estos son sus dioses. Y los hizo pecar. Ya lo que dice Primera de Reyes 12, 26 al 30. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el rey no volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para subir hasta a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Claro, ellos sabían que había unos dioses que ellos estaban cargando durante 40 años. Sabían que estaban entre ellos. Entonces puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. ¿Se dan cuenta?
¿Tienen que subir hasta Jerusalén? No. ¿Tienes que ir hasta la congregación? No, ¿para qué? Encende tu celular. Y después te distraes más haciendo otras cosas, lavas platos, limpias ollas, haz lo que quieras y estás escuchando, hay alguien que está hablando, que ya ni le entiendes. ¿Te han dicho que hay que ir al estudio, que es bueno estar presencialmente? No, no. Hace frío. Ahí está. Tú tienes ahí exactamente la referencia de cómo es que la idolatría hace que uno se aleje de lo que Dios manda. Aquí tienes 2 becerros más cerquita. A ellos puedes adorar. Con ellos te puedes entretener muy bien y no va a haber problema para ti. Entonces viene un profeta y le presenta la palabra de Dios como advertencia a Jeroboam. Primera Reyes 13, 3 al 5. Aquel mismo día dio una señal y dijo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndanlo. Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Así es que Jeroboam, ¿no es cierto?, estaba haciendo lo que no correspondía. Viene el hombre de Dios y le dice: esto está mal, y él dice: así no te quiero escuchar, arréstenlo a este hombre. Pero no pudo impedir que las cosas se cumplan tal como Dios lo había previsto. Y la mano misma que extendió para decir: agarren a ese hombre, esa misma mano quedó anquilosada. No podía regresarlo, o sea, está ahí, se quedaba así con su brazo extendido. Ahora, ¿cómo comería? No tengo idea, pero ahí estaba el hombre. ¿Sí? Y dice Primera de Reyes 13, el rey respondió al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Vean ustedes que este rey acaba de hacer una truanería, acaba de ver que lo que Dios ha dicho se cumplió, que el altar se deshizo, las cenizas se desparramaron, y él dice: por favor, pídele a Dios que me recupere mi mano. Solamente está pidiendo un milagro, pero no se arrepiente de su idolatría. Y no dice: voy a dejar de hacer eso que tú dices, está bien que suban nomás hasta Jerusalén a adorar, voy a confiar en que Dios aún me va a mantener como rey a pesar de que todos se vayan, no importa. Pero qué increíbles somos nosotros, que no, hay que calcular bien, si se van, mira cuántos tenemos, cuántos somos, cuántos habremos, no hay que dejar que eso pase, y ahí lo tienes, y hizo otros ídolos, y vos sigues haciendo ídolos pensando: no, esto es que en mi trabajo tengo que hacer esto, que en mi matrimonio tengo que hacer este otro, que tengo que calcular para acá, que cómo hacer y cómo detener. Yo estoy sacando todos los planes. Tienes que enfocarte en lo que se debe aplicar en tu vida. La Biblia es tu guía. Ahora ves entonces lo que le pasó a este hombre. Nunca le importó su pecado. Él solo quería ser bendecido. Jamás se le ocurrió arrepentirse. Tu prioridad debe ser arrepentirte de tu mal camino. No de estar ahí demandando bendiciones. Señor, no me das. Yo, mira, hago tantas cosas por ti, no haces nada, ¿sí? Y ahí está, Jeroboam invita al varón de Dios y le da un regalo. Bueno, por lo menos quería darle, pero este no quería nada de este rey. Vea lo que dice Primero de Reyes 13, 7 y 10.
Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Claro, ya se me arregló mi brazo, ahora puedo tratarte bien. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted. Tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por la palabra del Señor, que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino. No regresó por el camino por donde había ido a Betel. Esto pareciera ser como que un acto de mala educación, ¿no es cierto? Pero no. Era la orden de Dios. ¿Sabes por qué no le permitió Dios comer ahí? Era la manera de mostrarle la idolatría que había en ese lugar. Era la manera de hacerles saber, no compartas nada con ese rey porque es un idólatra. No compartas nada de lo que a ti te corresponde porque vas a ensuciar todo lo que Dios te ha dado. Y en ese momento el hombre de Dios obedece y dice perfectamente, no voy a comer nada. Tú debes ser la luz a los impíos, pero no debes dejar que ellos te contaminen con sus costumbres. Y Dios le dijo al varón que se quede allí porque era peligroso y él obedeció. Pero ven como el mal nunca duerme. Y entonces le envía otro profeta, ¿ya? En Primera de Reyes 13, 14 al 22. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado en una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Si dan cuenta, el hombre de Dios conoce la palabra, está haciendo, está obedeciendo, no quiere pecar, no quiere hacer lo contrario a lo que Dios manda. Y dice, y el otro, el que salió a su encuentro, les respondió, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él. ¿Ven ustedes cómo es posible que tú estés bien enfocado en lo que Dios dice, estés centrado en lo que Dios manda, y de pronto aparece alguien con su cara de bueno y te dice, no, esto también puedes hacer. Puedes bailar de caporal, pero sin gorro, es bueno. Y tú le crees, Vamos a la fiesta, no vas a tomar nada. Y es un bacanal, que ya ni necesitas trago. Veamos cómo codiciar dinero. No, solo estás mirando. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él le gritó al hombre de Dios que vino de Judá, así dice el Señor. El mismo que lo llevó con engaños, ahora le cuenta la historia. Porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Así es que hacer lo que te parece y de la forma como quieres, tiene sus consecuencias.
El mismo hombre que le hizo pecar, fue el que después le dijo, ahora te las chupas. Ahora sí tienes que asumir tus consecuencias. Pero vos me has inducido, vos me has animado, a vos te he creído. No tienes que creerme a mí. Tienes que entender lo que Dios dice. Y dice 1 Reyes 14, sino que has hecho mal, que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, le dice al rey. Y me arrojaste detrás de tus espaldas, por tanto voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre de Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y el que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. El mal que le esperaba a Jeroboam estaba dicho. ¿Tú no crees a la palabra de Dios? Y no la vas a obedecer. ¿Te parece que no es aplicable a tu vida? Porque no está hablando con tu nombre, pero es el mensaje de Dios. Y lo dijo Pablo en la carta a los Gálatas, no se deje engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Dios está atento a todo lo que pasa en tu vida y todo lo que haces y dejas de hacer por desobediente. No te olvides que tu relación con su iglesia es muy importante para ti y quiere bendecir tu vida con la de tus hermanos. Por eso la congregación está enfocada en hacer más y más cosas. El liderazgo está entendido en que se deben hacer más y más actividades que sean de edificación y de comunión. Están los responsables de los ministerios trabajando para que ames la palabra del Señor. Pero no pasa eso si aún tienes ídolos. Si aún todavía tú crees, no, tanta actividad, ¿cómo pues? Ni que estuviera en la universidad. Nada, voy a ir a la que quiera, a la que pueda, y si no puedo a ninguna, pues me perdonan. Así es que hasta que no seas firme y pongas a Dios y su palabra como prioridad en tu vida, no vas a poder sacar los ídolos de tu corazón. ¿Qué vas a hacer con ese deseo de ser gobernante? ¿Cómo vas a evitar de hacer las cosas a tu manera? Si de verdad quieres cumplir con la palabra, entonces lo vas a amar y vas a querer saber cuáles son sus mandamientos. Pídele al Señor que te saque esos ídolos del corazón. Tienes que tomar esa decisión ahora. Obedece al Señor en todo lo que haces. Si amas su palabra, pues serás obediente. No busques consejo, esperando escuchar lo que quieres. Más bien, busca consejo para saber qué es lo que quiere el Señor de ti. De repente hoy hemos visto mucha Biblia, pero es para que veas la practicidad y guía que tiene la Biblia para ti. Vamos a concluir. La idolatría nace del sentimiento humano que es gobernado por el pecado y que busca ser satisfecho siempre. No es suficiente conocer el contenido de la Biblia para estar alejado de la idolatría, sino de conocerla bien, de entenderla perfectamente
y de aplicarla en tu vida. Dios te da muchas oportunidades para que dejes de adorar esos ídolos que te has creado y que lo hagas conscientemente. Pero el error está en no darle la importancia al mandato y confundir que solamente la adoración es un acto de veneración de imágenes. La Biblia dice que todo acto de adoración es a algo que no es Dios, es idolatría. Todo lo que sustituye a Dios en tu mente, en tu corazón, es un ídolo al cual estás adorando. Y tú mismo puedes ser tu propio ídolo a quien adorar. ¿Por qué? Porque vives contigo 24/7 y te necesitas. Y si no te conoces bien, yo te garantizo que tú te vas a adorar. Cada vez que tú piensas, es que no hacen como yo quiero, te estás adorando a ti. Es que yo digo algo y nadie me tira bola, es que tú estás adorándote a ti. Cada vez que pienso algo y no me lee en la mente, es que tú estás adorándote a ti. Cada vez que quieres hacer como tú lo has visto, lo has probado y tú lo has perfeccionado, es algo que tú estás adorando. Hoy te animo a que veas a Jesús, que reconozcas que su sacrificio fue suficiente para que dejes la idolatría, que te arrepientas, que dejes de pensar en que tú tienes la razón en todo, que tú tienes el método perfecto y que simplemente como tú dices que se debe hacer, es como siempre va a salir bien. No te olvides, estás en la obra de Dios. Y la obra de Dios solo tiene uno solo que manda, uno solo que conoce todo, uno solo que guía tu vida. Y ese es el Señor Jesucristo. Si tú no obedeces lo que Él manda, estás en idolatría. Amado Señor, Padre nuestro, queremos encomendarte nuestras vidas, para que tú nos guíes, Señor, para que nos des la posibilidad de honrarte, para darnos, Señor, la certeza de que no nos estamos alejando, Señor, de ti, y al comprender tu palabra, estamos pudiendo hacer las cosas apropiadamente y tal como tú las dices. Padre, a partir de este mensaje queremos dejar en tus manos, Señor, nuestra vida. Queremos dejar, Señor, todo nuestro entendimiento a tu voluntad y queremos desear que tú obres a través de tu iglesia. Por eso te encomendamos, Padre, este tiempo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.